María despertó antes del amanecer. Sus huesos le dolían por el frío, pero aún así se levantó sin quejarse. Tenía que llegar al restaurante antes de las 7. Era su segundo trabajo, y aunque apenas ganaba lo justo para sobrevivir, no podía permitirse faltar. Mientras caminaba por la calle aún oscura, pensaba en su hija Lucía. Tenía 12 años y era lo único que la mantenía fuerte. Soñaba con que ella algún día estudiara en la universidad, algo que ella nunca pudo hacer. Con ese pensamiento en mente, apretó el paso. Al llegar, se puso el delantal y empezó a limpiar las mesas. Saludó con una sonrisa a sus compañeros, aunque por dentro sentía un cansancio que ya no era normal. No había dormido bien en semanas. Siempre había algo que pagar. Siempre había algo que faltaba. A las 7:42 de la mañana, mientras fregaba el piso, sintió un pinchazo repentino en el pecho. Al principio pensó que era solo tensión. Se detuvo un momento, respiró hondo y trató de continuar. Pero el dolor volvió, más fuerte, como si una mano invisible le apretara el corazón con fuerza. Sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la pared, tratando de no caer. Nadie la vio. No pidió ayuda. No quería preocupar a nadie. No quería perder el turno. Pero algo en su cuerpo le decía que esta vez no era una simple fatiga. Se quitó el delantal despacio y fue al área de cocina. Buscó al encargado y le dijo que necesitaba salir. Él la miró con cierto fastidio, pero al ver su rostro pálido, asintió sin decir nada. María salió del restaurante sin rumbo fijo. No tenía carro ni dinero para taxi. Así que empezó a caminar hacia el hospital más cercano. Estaba a más de 20 cuadras, pero no pensó en eso. Solo caminó, paso a paso, con el corazón acelerado y las manos sudadas. Mientras avanzaba, la gente pasaba a su lado sin notarla. Nadie se detenía. Nadie preguntaba. En una ciudad tan grande, una mujer caminando con dolor no parecía urgente. A cada paso, el dolor en el pecho se volvía más intenso. Apretaba los dientes para no llorar, para no caer. Pasó frente a una farmacia. Pensó en entrar, pedir algo, pero recordó que solo tenía monedas en su bolsillo. Ni siquiera le alcanzaba para una botella de agua. Así que siguió caminando. Finalmente, después de casi media hora, llegó a la entrada del hospital. Respiraba con dificultad. La visión se le nublaba. Pero lo había logrado. Pensó que ya estaba a salvo. Que pronto alguien la ayudaría. Entró por la puerta principal y se apoyó en el mostrador de emergencias. Una recepcionista levantó la mirada. Señora, ¿en qué le puedo ayudar? María intentó hablar, pero solo pudo decir: me duele el pecho. La mujer la miró por unos segundos y luego le pidió su identificación. María la sacó con manos temblorosas. Le dolía moverse, le dolía hasta el aire. ¿Tienes seguro médico?, preguntó la recepcionista, sin expresión en el rostro. María negó con la cabeza. No, pero necesito ayuda. Por favor. La mujer suspiró. Bajó la mirada a la pantalla del computador. Tecleó algo. Volvió a mirarla. Lo siento, señora. Sin seguro ni método de pago no podemos ingresarla. María parpadeó, confundida. Pensó que no había escuchado bien. ¿Cómo dice? Me estoy muriendo. La recepcionista no respondió. Solo la miró en silencio. María sintió que el mundo se detenía. Nadie se movía. Nadie la ayudaba. Y aún no sabía que alguien, unos pasos más atrás, lo había visto todo. El dolor no cedía. María seguía de pie, apoyada en el mostrador, con la frente cubierta de sudor. La recepcionista desvió la mirada, como si no quisiera involucrarse más. Detrás de ella, varias personas esperaban su turno.
Nadie decía nada. Nadie preguntaba qué pasaba. Todos evitaban mirar demasiado. Por favor, solo necesito que me vea un médico, dijo María, con la voz temblorosa. La recepcionista tecleó algo más en la computadora. Señora, ya le expliqué. Aquí solo podemos atenderla si presenta una forma de pago o seguro válido. María trató de tomar aire. Sentía el pecho cada vez más apretado. El dolor se extendía por el brazo izquierdo. Intentó mantener la compostura. No quería hacer un escándalo. Pero el miedo ya le ganaba. No tengo seguro, pero no puedo respirar. Me está doliendo mucho. Una enfermera pasó caminando por el pasillo. Miró de reojo, pero siguió de largo. María volvió a mirar a la recepcionista. Buscó compasión. Solo encontró una expresión vacía. Si no puede pagar, tendrá que buscar otro centro médico, dijo finalmente la mujer. María se quedó en silencio. Por un momento, pensó que tal vez estaba soñando. Que todo era una pesadilla. Pero el dolor en el pecho era real. Tan real como las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. Un guardia de seguridad se le acercó con paso lento. Señora, tiene que retirarse. Está bloqueando la fila. Ella intentó hablar, pero no encontró palabras. ¿Me va a sacar, así? ¿De verdad? Solo seguimos las normas, dijo el guardia, sin levantar la voz. María bajó la cabeza. Dio un paso atrás. Luego otro. Sus piernas temblaban. Su cuerpo gritaba por ayuda. Pero nadie movió un dedo. Mientras salía por la puerta principal, escuchó que alguien preguntaba por su turno. El hospital volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Como si ella nunca hubiera estado allí. Una brisa fría le golpeó el rostro al salir. El cielo seguía nublado. Se sentó en una banca de cemento frente al hospital. Cerró los ojos. Sintió náuseas. Tenía la boca seca. La respiración entrecortada. Se abrazó el pecho con un brazo. Se inclinó hacia adelante. Trató de calmarse. Pensó en Lucía. ¿Y si no regresaba a casa esa noche? ¿Quién cuidaría de su hija? Al otro lado del cristal, dentro del hospital, un hombre seguía observando. Era alto, de cabello gris, con traje oscuro y expresión seria. Había estado en la fila, 2 personas detrás de María. No había dicho nada. No había intervenido. Pero había visto cada gesto, cada súplica, cada rechazo. Y ahora, mientras el personal seguía llamando números como si nada, él seguía mirando hacia esa banca en la calle. No conocía a María. No sabía su nombre. Pero algo en su rostro le había tocado el alma. Algo en esa escena le resultaba dolorosamente familiar. Revisó su reloj. Guardó su documento en el bolsillo. Y se giró hacia el mostrador con paso firme. Quiero hablar con el director médico, dijo en voz baja. ¿Tiene cita? Preguntó la recepcionista. Dígale que lo busca Roberto Andrade. El tono cambió de inmediato. La mujer levantó la vista. Parpadeó. Su expresión pasó del fastidio al nerviosismo. Y en menos de un minuto, todo el hospital empezaría a moverse, pero ya era tarde. María seguía en esa banca, respirando con dificultad, luchando por mantenerse consciente. Y nadie afuera sabía que el tiempo, para ella, ya corría en su contra. El frío del cemento se filtraba a través de su ropa. María seguía sentada en la banca, encorvada, con los ojos entrecerrados. Cada respiración era un esfuerzo. Cada segundo, una lucha invisible. El dolor ya no era solo en el pecho. Se había extendido al hombro, al brazo izquierdo, incluso a la mandíbula. Sabía que eso no era normal. Lo había leído en algún folleto. Era señal de algo grave. Trató de incorporarse, pero no pudo. Su cuerpo no respondía con fuerza.
Tenía la sensación de estar hundiéndose en sí misma, como si algo dentro de ella se apagara poco a poco. Cruzó los brazos sobre su pecho. Miró hacia la calle, esperando ver una cara conocida. Pero no conocía a nadie por allí. No tenía a quien llamar. Su celular estaba descargado desde la mañana. Nadie en la acera se detenía. Un par de personas la miraron rápido y siguieron caminando. Pensaron que era una indigente más. Alguien que simplemente descansaba o exageraba para llamar la atención. María cerró los ojos. Recordó la voz de Lucía esa mañana, pidiéndole un desayuno caliente. Le prometió que le traería pan recién horneado al salir del trabajo. Le prometió que llegarían tiempos mejores. Pero ahora, ni siquiera sabía si volvería a verla. Mientras tanto, dentro del hospital, todo se había agitado. La noticia de que Roberto Andrade pedía hablar con el director corrió como fuego entre el personal. En cuestión de minutos, lo llevaron a una oficina privada. Roberto no era un hombre común. Había salido en portadas de revistas, dado conferencias, creado empresas millonarias. Pero lo que muy pocos sabían era que venía de la calle. Su madre, enferma y sin recursos, murió sin atención médica cuando él tenía apenas 13 años. Desde entonces, había jurado que si alguna vez tenía poder, nunca permitiría que otra mujer fuera rechazada así. Y justo hoy, frente a sus ojos, había vuelto a ver la misma historia. ¿Dónde está la mujer que rechazaron hace unos minutos?, preguntó con voz firme. Se fue. Estaba sentada afuera, respondió una enfermera. Tráiganla. Ahora. Quiero que la atiendan como si fuera mi madre. El director dudó. Señor Andrade, hay protocolos. Roberto lo interrumpió. Yo pagaré todo. Si ella muere afuera, ustedes cargarán con eso. Sin más palabras, salió de la oficina y caminó hacia la puerta principal. Al otro lado del vidrio, vio a María. Estaba encorvada. Inmóvil. Corrió hacia ella. Señora, ¿me escucha? María apenas levantó la mirada. Sus labios temblaban. No puedo más. Roberto hizo un gesto al guardia. Traigan una camilla. Ahora. 3 enfermeros salieron corriendo. La subieron con cuidado. Una enfermera colocó un oxímetro en su dedo. Otro tomó su presión. Presión bajísima. Saturación crítica. La llevaron directamente a urgencias. Esta vez, sin preguntar por papeles. Roberto entró detrás de ellos. Su rostro era de piedra. Pero sus ojos estaban llenos de algo más profundo. Dolor, rabia, y una promesa silenciosa, que María viviría. Aunque el sistema hubiera intentado lo contrario. La camilla avanzaba rápido por el pasillo central. Varios doctores rodeaban a María, hablando en términos médicos que ella no comprendía. Sentía que flotaba, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Todo era borroso. Todo era lejano. Alguien sostenía su mano. Una voz grave le susurraba al oído. Tranquila. Ya está en buenas manos. Usted no va a morir hoy. Esa voz no le sonaba familiar. Pero le transmitía algo. Confianza. En la sala de urgencias, los médicos trabajaban sin pausa. Una doctora revisó los exámenes preliminares y confirmó lo que todos sospechaban. María estaba sufriendo un infarto agudo. Si hubiera llegado unos minutos más tarde, no lo contaba, dijo uno de ellos. Mientras tanto, Roberto esperaba afuera, de pie, sin moverse. No aceptó sentarse. No aceptó café. Solo miraba la puerta cerrada. Recordaba el rostro de su madre, la noche que la perdió. Recordaba el hospital que no la quiso atender. Recordaba su propia rabia, su impotencia, siendo un niño que no podía hacer nada. Hoy sí podía. Un joven médico salió finalmente y lo llamó por su nombre.
Señor Andrade. La paciente está estable. Fue un infarto, pero reaccionó bien al tratamiento. Roberto respiró por primera vez en mucho rato. ¿Se va a salvar? Sí. Pero necesitará reposo, medicación y seguimiento. Roberto asintió. Lo que necesite, yo me haré cargo. Minutos después, lo dejaron entrar a la habitación. María estaba pálida, con tubos y monitores conectados, pero sus ojos estaban abiertos. Al verlo, frunció el ceño, confundida. ¿Quién es usted? Roberto se acercó despacio. Me llamo Roberto. Estaba detrás de usted en la fila. Vi lo que pasó. Ella lo miró con ojos cansados. ¿Fue usted quien me ayudó? Sí. No podía quedarme mirando. María intentó hablar, pero se le escapó una lágrima antes que las palabras. Pensé que iba a morir ahí afuera. Sola. Roberto se sentó a su lado. Le tomó la mano con suavidad. Yo perdí a mi madre así, por no poder pagar. El silencio entre ellos fue profundo, cargado de algo más fuerte que las palabras. ¿Por qué lo hizo? Preguntó ella. Porque no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. María cerró los ojos. No era un sueño. Era real. Un desconocido la había salvado cuando el mundo le dio la espalda. Y ese desconocido no solo tenía dinero. Tenía memoria. Tenía heridas que no había olvidado. Al salir de la habitación, Roberto hizo otra llamada. Quiero que mi fundación cubra todo el tratamiento de la señora. También apoyo psicológico, ayuda en casa y lo que necesite para su hija. Del otro lado de la línea, su asistente solo respondió. Sí, señor. Porque cuando Roberto Andrade tomaba una decisión, nadie discutía. María no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y todo comenzó con el gesto de un hombre que recordó cómo se siente ser invisible. La noticia corrió rápido por los pasillos. Médicos, enfermeros y hasta el personal de limpieza ya hablaban de la mujer que fue rechazada, y que ahora estaba en cuidados intensivos por orden directa de Roberto Andrade. Algunos bajaban la mirada con culpa. Otros murmuraban entre ellos, justificándose. No sabíamos que era alguien importante para él, dijo una enfermera al pasar. Ahora todos corren. Pero cuando ella llegó, nadie la quiso ver, respondió otra, mientras llenaba una bandeja de medicación. En la sala de observación, María descansaba. Estaba débil, pero estable. Cada respiración ya no era una batalla, sino una esperanza. Su cuerpo empezaba a responder. Pero su mente seguía atrapada en lo que había vivido. No podía olvidar el momento en que la sacaron. La vergüenza, el miedo, la sensación de estar sola en el mundo. Tampoco podía olvidar esos ojos. Los del hombre que la miró diferente. Como si sí la viera. Como si su vida importara. Una enfermera entró con una manta limpia y una sonrisa amable. ¿Cómo se siente, señora María? Un poco mejor, creo. ¿Usted también trabaja aquí? Desde hace años. Pero nunca vi algo así. Nunca vi al hospital moverse tan rápido por alguien sin seguro. María sonrió con tristeza. Debe ser porque alguien poderoso habló por mí. No solo poderoso, sino justo, dijo la enfermera, mientras le acomodaba la almohada. Horas después, mientras el sol bajaba en el horizonte, Roberto volvió a la habitación. Esta vez traía algo en la mano, una pequeña bolsa con un libro, una botella de agua y una caja de jugo. No es gran cosa, pero pensé que quizá le haría bien. María lo miró con asombro. ¿Usted me trajo esto? No es nada. Usted ha pasado por demasiado en un solo día. No entiendo por qué me ayudó tanto. Ni siquiera me conoce. Roberto se sentó a su lado, con los codos sobre las rodillas. Hace muchos años, yo también fui rechazado en un hospital.
Pero no era yo. Era mi madre. Tenía neumonía. Yo era un niño. No teníamos papeles, ni dinero. La mandaron de vuelta a casa, y nunca volvió a despertar. María lo escuchó en silencio, con los ojos humedecidos. Ese día decidí que, si alguna vez podía evitar que alguien más viviera eso, lo haría. Hubo una pausa larga. No era fácil hablar de esas cosas. Pero en ese cuarto, no había juicios ni apariencias. Solo dos personas con heridas abiertas, reconociéndose en el otro. Gracias, de verdad, dijo María, apenas en un susurro. No me dé las gracias. Solo recupérese. Lo demás, déjelo en mis manos. En los días siguientes, el hospital cambió de actitud. El director médico ordenó revisar todos los protocolos de admisión. Se colocaron carteles visibles que decían: nadie será rechazado por no poder pagar. Pero ya era tarde para borrar lo que pasó. Aunque tal vez no era tarde para cambiar el futuro. María aún no lo sabía, pero esa cama de hospital sería el comienzo de una nueva vida. Una vida donde, por primera vez, no tendría que pelear sola. Y todo comenzó con una mirada, una decisión, y un corazón que no olvidó el dolor de su pasado. Los días siguientes fueron difíciles para María. Su cuerpo aún estaba débil y dolorido, pero cada pequeña mejora era un motivo para seguir adelante. Sentía el apoyo del hospital, y sobre todo, de Roberto, que no dejaba de asegurarse de que todo estuviera en orden para su recuperación. Cada mañana, cuando despertaba, pensaba en Lucía, en cómo contarle que su mamá estaba luchando para volver a casa. La idea de verla de nuevo le daba fuerzas para superar el miedo y la incertidumbre. Roberto, por su parte, no se limitaba a pagar las cuentas médicas. Había enviado a un equipo para evaluar la situación de María y de su hija. Sabía que la batalla no terminaba en el hospital. Para que María pudiera recuperarse verdaderamente, necesitaba un entorno seguro y estable. Un día, mientras María miraba por la ventana el parque cercano, escuchó la voz de Roberto detrás de ella. Mañana podrás ir a casa, dijo con una sonrisa amable. Pero no estarás sola. María se volvió sorprendida. ¿Qué quiere decir? Tu hija no tendrá que quedarse sola. He organizado que una enfermera la visite todos los días. Además, la fundación cubrirá tus gastos mientras te recuperas. Ella sintió una mezcla de alivio y emoción que no podía explicar con palabras. No sé cómo agradecerle. Roberto negó con la cabeza. No es cuestión de agradecimientos. Es justo. Esa palabra resonó en María como una promesa que por fin comenzaba a cumplirse. Al día siguiente, la salida del hospital fue un momento agridulce. Los pasillos que antes le habían parecido fríos y deshumanizados, ahora tenían un sentido distinto. Había recibido atención, cariño y, sobre todo, respeto. Al llegar a su modesta casa, María vio a Lucía esperándola con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa tímida. La niña corrió a abrazarla, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Esa noche, mientras María descansaba, pensó en todo lo que había pasado: el rechazo, el dolor, la desesperanza. Pero también en la mano que alguien extendió cuando menos lo esperaba. En la mirada que le recordó que no estaba sola. Roberto, desde su oficina, seguía supervisando cada detalle. Sabía que el camino sería largo, pero también que la verdadera transformación empezaba fuera del hospital. Había más por hacer. Más personas como María necesitaban una oportunidad. Pero esa, pensó, sería otra historia. Por ahora, se alegraba de haber cambiado la vida de una mujer y su hija para siempre. Y María, por primera vez en mucho tiempo, dormía con la esperanza renovada. Los días en casa no fueron tan fáciles como María esperaba. Aunque el dolor en el pecho había disminuido,
La incertidumbre sobre el futuro seguía latente en su mente. Cada mañana se despertaba con la pregunta: ¿cómo haré para pagar las cuentas, la comida, la escuela de Lucía? La ayuda de Roberto, aunque generosa, no era una solución mágica para todos los problemas. Había un mundo fuera del hospital que seguía siendo duro y frío. María se sentía atrapada entre la gratitud y la preocupación. La enfermera que visitaba a Lucía se convirtió en un ángel guardián. No solo vigilaba la salud de la niña, sino que le llevaba libros, juegos y, sobre todo, compañía. Lucía empezó a sonreír de nuevo, y eso era un bálsamo para el corazón de María. Pero ella sabía que debía buscar trabajo pronto. El dinero no alcanzaba para todo. Roberto le había prometido apoyo, pero también le dejó claro que debía luchar por su independencia. Un día, con Lucía en la escuela, María salió a buscar trabajo. Caminó por las calles del barrio, visitó tiendas, cafeterías, cualquier lugar donde pensara que podían necesitar una empleada. Recibió muchas negativas. Algunas miradas eran duras, otras indiferentes. Pero no se rindió. Recordaba la fuerza que había encontrado en el hospital, la mirada de Roberto que le dijo que podía salir adelante. Eso le daba valor. Finalmente, en una pequeña panadería, la dueña la recibió con una sonrisa. ¿Tiene experiencia?, preguntó. Un poco. Puedo aprender rápido, respondió María con sinceridad. Le ofrecieron un trabajo de medio tiempo, con un salario modesto, pero suficiente para empezar. Esa noche, al llegar a casa, le contó a Lucía la noticia. La niña la abrazó fuerte y le susurró: «Mamá, te amo. Vamos a salir adelante». La vida seguía siendo difícil, pero ahora había un camino. Un camino que María estaba dispuesta a recorrer, paso a paso. Mientras tanto, Roberto no dejó de supervisar. Había creado un programa en su fundación para ayudar a personas como María, aquellos que enfrentaban la desesperación del sistema, pero tenían el valor de luchar. La noticia empezó a correr. Personas rechazadas, olvidadas, comenzaron a recibir ayuda real. Y aunque algunos hospitales aún resistían el cambio, la presión crecía. Una mañana, Roberto recibió una carta anónima. Decía: «Gracias por recordarnos que la dignidad no tiene precio». Esas palabras lo llenaron de orgullo y motivación. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero también que no estaba solo. Por su parte, María seguía construyendo su futuro. No era un camino fácil, pero estaba llena de esperanza. Sabía que, gracias a un hombre que no olvidó sus raíces, ya no estaba sola en la lucha. Pasaron semanas y María empezó a sentirse más fuerte. Su cuerpo respondía mejor a los medicamentos y sus visitas al hospital eran menos frecuentes. Lucía seguía creciendo feliz, rodeada de cariño y cuidados que antes parecían imposibles. El pequeño departamento que compartían comenzó a transformarse. Ya no era solo un refugio, era un hogar. María decoró la habitación de Lucía con dibujos, colores vivos y una sonrisa que parecía iluminar cada rincón. Un día, Roberto decidió visitarla sin avisar. Quería ver con sus propios ojos cómo estaba la mujer que había cambiado su vida y que había inspirado a su fundación a seguir ayudando a más personas. María estaba preparando la comida cuando escuchó un timbre. Abrió la puerta y se sorprendió al ver a Roberto con una bolsa de frutas y una sonrisa sincera. «Pensé en traer algo fresco», dijo él, entrando sin pedir permiso. Lucía corrió hacia él y le dio un abrazo espontáneo. Roberto rió con ternura y se sentó a la mesa. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Mucho mejor. Gracias a usted y a su ayuda», respondió María, aún emocionada. «Usted no solo salvó mi vida, sino que me dio esperanza». Roberto asintió, serio pero con calidez. «Nunca olvidé de dónde vengo,
María. Mi promesa siempre fue ayudar a los que nadie quiere ver. Y tú eres un ejemplo de fuerza y valentía. María bajó la mirada, emocionada. Esta experiencia me ha cambiado. Ahora sé que, aunque la vida sea dura, siempre hay una mano amiga cuando menos lo esperas. Roberto sonrió y se levantó para irse. Y recuerda, no estás sola. La fundación seguirá apoyándote. Siempre. Después de que se fue, María miró a Lucía y le tomó la mano. Vamos a salir adelante, mi amor. No importa lo que pase. Lucía asintió, confiada. El caso de María empezó a ser conocido en el barrio y más allá. Su historia tocó corazones y despertó conciencia. El hospital cambió sus políticas, otros centros médicos siguieron el ejemplo. Poco a poco, la ayuda comenzó a llegar a más personas olvidadas. Roberto usó su influencia para impulsar leyes que protegieran a quienes no podían pagar y para mejorar el acceso a la salud pública. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero cada paso era una victoria. Para María, la vida era una nueva oportunidad. Había sentido el rechazo, la desesperanza y el abandono, pero también la solidaridad, la compasión y el amor inesperado. Aprendió que a veces la vida da segundas oportunidades, y que en medio de la oscuridad, un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Y así, con el corazón renovado y la promesa de nunca olvidar, María siguió adelante, construyendo un futuro para ella y para Lucía, un futuro lleno de luz.